Móvil con Mauro, que está con Eduardo López. Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fabián, ¿cómo Genio. estás? Buenas noches. Efectivamente estamos con el director del departamento médico del Hospital Ricardo Gutiérrez, Eduardo López. Recién los chicos allí en el piso estaban analizando, doctor, todo lo que es esta pandemia. Su opinión, ¿cuál es la situación al día de hoy, minuto a minuto? Bueno, como bien dices, como toda pandemia, todos los días aparecen nuevos casos y aparecen lamentablemente algunos fallecidos. Sin embargo, digamos, en la Argentina todavía estamos en una etapa de casos fundamentalmente importados, pero se agregaron 3 casos que son contactos estrechos con los importados. Quiere decir, estos contactos estrechos con los importados no significa casos autónomos, sino significa transmisión focalizada vinculado a contactos que convivieron o tuvieron bastante tiempo con los casos importados. Esto es muy importante, esta etapa, porque hay que estar muy atentos a ver cómo van apareciendo los nuevos casos, porque cuando uno tiene contactos estrechos es posible que en el transcurso de algún momento aparezcan ya casos autóctonos, ¿no? Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Primera pregunta. Buenas noches, ¿qué tal, Fabián? Te consultaron, por supuesto. ¿Vos no suspenderías las clases? Hoy en la reunión que hubo en el grupo de expertos en el cual yo participé, se analizaron todas las posibilidades de suspender o no las actividades educativas y en general, diríamos, hoy al no tener casos autóctonos, diríamos, no tiene mucho sentido suspender las clases. O sea, hoy no es necesario, pero lo que hoy no es necesario puede ser que en el transcurso de días pueda ser días o semanas, según cómo evolucione, pueda ser necesario. Y Eduardo, esto también es importante porque uno también tiene que... No, quiero terminar. Esto también es importante porque también las escuelas, sobre todo la escuela primaria, son escuelas de contención con aporte de comedores escolares, y realmente cerrarlas por la aparición, por ahora, de casos importados y solamente casos estrechos, parece una medida, diríamos, demasiado importante para ser tomada en este contexto. Pero vuelvo a repetir, Fabián, es posible que hay que tener cuidado. Me sumo a lo que decís, Eduardo. En el caso de la ciudad, en la provincia debe ser muchísimo más, en Buenos Aires. En el caso de la ciudad, 220.000 chicos reciben una ración de comida en las escuelas públicas. Imaginemos, esto no es un dato menor, no es un dato menor a la hora de tomar una decisión sobre qué se hace con las escuelas. Ahora le doy a Paulo la palabra, pero te quiero hacer otra pregunta, Eduardo. Trascendió esta noche, te quiero preguntar si es verdad, que el Instituto Malbrán, yo diría naturalmente, está colapsado por la cantidad de análisis. Primero, si esto es verdad, y segundo, si se pudiera permitirle a las provincias que hagan sus propios estudios. Por ejemplo, la ciudad tiene el Muñiz. ¿Cómo ves el tema? Lo veo, en primer lugar, siempre en toda etapa de contención es bueno que haya un laboratorio central que, diríamos, reciba las muestras. Obviamente tenemos que evitar que el Malbrán se colapse, y para evitar esto, el 25 de marzo están llegando ya los kits para ser distribuidos en todas las provincias. Esto es una buena noticia, porque esto va a evitar que el Malbrán colapse, y además que las demás provincias ya puedan hacer sus test diagnósticos, incluyendo Capital Federal, ¿no? Ya la cabe. Perdón, Eduardo, entonces quiere decir que a partir del 25 de marzo se descentraliza el resultado de si tenés o no coronavirus. O sea, yo creo que el 25 llegan los kits, va a haber un entrenamiento que va a ser el Malbrán, y a partir de ahí la distribución y el uso en las provincias. Yo calculo que entre el 25, entre el 27 y el 30 ya van a estar funcionando los kits en las provincias y también en Cava. Y en Cava va a ser probablemente el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y el Muñiz, como se pasó en la etapa de la pandemia de gripe, ¿no? Paulo. Doy una información y una pregunta a Eduardo. En Cava tenemos en la ciudad 17 confirmados, 189 en estudio
y 221, hay que sumar una tercera barra, que son casos de contactos cercanos. O sea, tenemos un número importantísimo de gente sospechada. Sí, pero muy Eduardo, bajo de confirmado. quiero consultarle, porque hablamos mucho en la semana. A partir del momento en que tomamos conciencia y dejamos de ser como el lunes un país delirante, no, acá no va a llegar, no, acá nos preocupa nada más que el dengue. Usted como infectólogo, ¿siente más confianza por el hecho que no tenemos gente en los estadios, gente limitada en los teatros, en los restaurantes, que tomamos conciencia y cambiamos las reglas de juego? ¿Esto hace que estemos más controlados y sea mejor para contrarrestar el virus? Disminuimos el riesgo, esa es la palabra exacta. A medida que evitamos, digamos, que la gente se aglomere en espacios con distancia de 50, 60 centímetros, a medida de que evitás que los vuelos salgan y vengan, diríamos, para no traer turistas que pueden transmitir el virus, sí. Y a medida que cambiamos hábitos sociales, como hablamos ya el otro día, como el beso en la mejilla, como no compartir el mate, etcétera, creo que esto disminuye el riesgo, no lo anula el riesgo, y eso sí hay que estar muy claro, diríamos, que creer que disminuye claro. Y lo minimiza en este tema. Sí es bueno, alguien que comentó ahí, que no pude saber quién era la voz, tenemos temperaturas altas, ya hay un par de trabajos muy firmes que muestran que cuando uno tiene temperatura de 27 grados, el virus disminuye su infectividad en un 50%. Y cuando llega a temperatura de 30 a 31 grados, el virus disminuye su infectividad en unos 70-80%. En ese sentido, Argentina está beneficiada porque estamos con temperaturas altas y con alta humedad, que son dos factores climáticos ambientales que no favorecen para la transmisibilidad del virus. Y una pregunta Fernando Sichero lo dijo, Eduardo. Sí. Y una pregunta con respecto a eso. Perfecto. Eso puede generar, digamos, este hecho de que el virus está acá, pero no se expanda de manera violenta. ¿Puede servir para que vayamos generando ciertos anticuerpos? No. Oh. Ay, se cortó. En toda enfermedad viral, hay un grupo de individuos o que tienen pequeños síntomas o caso de una infección asintomática, pero igual fabrican anticuerpos. Perfecto. O sea, que hasta es beneficioso. Igual que los individuos enfermos. O sea, ¿Y desde qué? Claro, en algún momento, lo que yo le quiero decir es que sí. No, en algún momento, diríamos, usted va haciendo individuos que tienen la enfermedad subclínica o asintomáticos, pero que hacen anticuerpos y no se van a enfermar, con el cual el virus pierde la capacidad de transmitir en toda pandemia, que es cuando no tiene a quién contagiar porque se disminuyeron críticamente los susceptibles. Eduardo, este es el principio de cómo las pandemias van disminuyendo. Claro. ¿Y desde qué temperatura se puede hablar como para tener en cuenta esta situación de no propagarse en un 50%? ¿Arriba de 20 grados? 27, ¿arriba de 25? 27. ¿Arriba de 27 grados? 27 grados. Ahora, doctor, perdóneme. Teniendo en cuenta que las medidas extraordinarias que ha tomado la Argentina corren hasta el 17 de abril y que justamente esa es la fecha en que comienza a bajar drásticamente, si se quiere, la temperatura en el país, ¿usted ve como muy probable que las medidas de aislamiento en el tiempo se prolonguen? A ver, dos temas. En primer lugar, que las temperaturas en abril son muy variadas. Recuerde el abril del año pasado fue un abril caluroso, con temperatura de 30 y 32 grados. Entonces, no sé cómo se va a comportar abril este año. Este es el primer punto. Si las temperaturas bajan drásticamente, sobre todo debajo de 10 grados, el virus tiene mucha capacidad de transmitirse. Primero por el virus mismo. Y en segundo lugar, porque la gente tiende a aumentar la densidad poblacional en pequeños espacios, ventilan mucho menos los lugares donde concurre, y además empieza a compartirse cosas vinculadas al invierno, ¿no? Claro. Pero yo espero realmente, yo creo que las temperaturas en abril van a ser temperaturas buenas en ese aspecto. Sí. A ver, Clara y después de Doctor, yo le quisiera preguntar qué factores podrían determinar la suspensión de las clases, porque el contacto que yo tengo con muchos padres, con muchos maestros, con muchos profesores, es de gran preocupación. ¡Abuela! Bien.
Vamos a analizarlo esto, Clara, es una buena pregunta, vamos a hacerlo de dos maneras. En primer lugar, pacientes debajo de 9 años casi no se internan, hacen enfermedad muy leve y no hay ningún fallecido. Primer punto, ¿no? Quiere decir que la preocupación de los padres vinculada a los hijos podría minimizarse, porque estos son los datos que hay ahora en un estudio muy grande de más de 44.000 casos. Punto número 2. Individuos de 9 años a 19 años, la incidencia de la enfermedad en China fue 0.2%, muy bajo, con lo cual también podemos pensar en el mismo concepto. No obstante ello, siempre hay una preocupación con respecto a esto. ¿Cuándo uno debería entrar a pensar en cambiar y suspender el ciclo electivo? En general, cuando aparecen casos autóctonos, donde la dinámica de la progresión de los nuevos casos empieza a crecer rápidamente. Por ejemplo, usted no puede esperar a que tengamos 1000 casos para cerrar las escuelas. Probablemente haya que analizarlo bastante antes. ¿Está bien? Entonces, esto es un poco el concepto. Las escuelas no hay que cerrarlas ni antes ni cerrarlas después. Usted las cierra hoy, por ejemplo, las escuelas. ¿Cuándo las abre? Si empiezan a aparecer casos autóctonos. Prácticamente está el riesgo de perderse todo el ciclo electivo. Entonces, me parece que uno está haciendo un análisis cauto, pero atento a cómo va pasando este tema de la enfermedad. Si empiezan a aparecer casos autóctonos, no tenemos que esperar el modelo ni de España ni de Italia. Doctor, una pregunta que no sé si tiene una respuesta posible por parte de los hombres de ciencia como usted, teniendo en cuenta que nosotros empezamos el ciclo al revés, es decir, llegó el coronavirus con el calor, a diferencia de lo que está pasando en Europa. ¿Hay alguna posibilidad de que tenga un comportamiento distinto? Quiero decir, ¿cuánto tiempo se supone que estos virus sobreviven en las comunidades a las que atacan? In eternum, el aislamiento comienza a hacer que el virus desaparezca, se puede hacer una progresión de meses, de un año. Es decir, si la Argentina, con las temperaturas altas que contribuyen a la no propagación, más las medidas adicionales de aislamiento que ya está tomando, puede encontrarnos el frío con muy pocas posibilidades realmente de tener un brote grande de coronavirus? Francamente no lo sabemos esto, porque tenemos que ver la magnitud de cómo van apareciendo los casos autóctonos. Yo creo que haber cerrado los vuelos me parece que es una medida muy buena. ¿Sabe por qué? Porque no nos van a aparecer pacientes con dudas si tienen o no coronavirus. Ese es el primer punto. El otro tema es que la idea es que el virus llegue lo más tarde posible y que la curva de casos sea lo más aplanada posible. Si usted tiene por ahí muchos casos, pero que le van apareciendo, diríamos, a lo largo del tiempo, el sistema de salud no se colapsa. Puede mantenerse el virus, pero el sistema de salud no se colapsa, y además usted puede manejar mucho más los aislamientos y demás, ¿no? En cambio, si le aparecen todo de golpe y uno no detecta rápidamente los casos autóctonos, ahí es donde está el riesgo de que el sistema colapse, como pasó en Italia. En Estados Unidos, doctor, que estamos hablando de un país que no tiene problemas económicos como podemos tener algunos otros en América, dicen que hay un cuadro enorme de preocupación por lo que hay que invertir en respiradores y en camas. ¿Cómo estamos en Argentina en este tema? Bueno, en primer lugar se hizo una inversión muy aguda, muy importante en dinero para comprar equipamiento, en el cual se incorporaron ahí respiradores y otros equipos que no vale la pena porque es muy técnico, pero se compraron respiradores. Prácticamente todos los respiradores que estaban disponibles en Argentina, el Ministerio de Salud alocó una partida y los tiene comprados. El otro punto es que también la ciudad está trabajando en este sentido, y lo que uno tiene que tratar, y esto es importante, porque si esto viene en enorme cantidad de casos que no detectamos, no va a alcanzar los respiradores. Pero si nosotros manejamos esto con criterio sabiamente y un poco, si me permite la palabra, corriendo de adelante la aparición de casos, digamos, vamos a poder manejar este tema de los respiradores. Hoy se completó un protocolo de tratamiento tanto del paciente de terapia como desde el punto de vista infectológico, de qué drogas tenemos que dar para estos pacientes y cómo manejarlos en las áreas críticas, ¿no? Cecilia.
Sí, no, yo me había quedado preocupada por el tema lo del tema de temperatura. Por el tema de la temperatura, porque ahora se supone que las temperaturas van a ir bajando y quería saber justamente, hasta al mes de abril, los meteorólogos ya comentan que va a ser un abril bastante más caluroso, pero caluroso es 23, 25, sí, 18, 20. Claro, ¿esas temperaturas también nos van a seguir beneficiando? La temperatura de 21 grados es una temperatura, diríamos que al virus le pierde inefectividad alrededor del 50%. Un poquito menos, alrededor del 40%, a 21 grados. Temperatura debajo de 10 grados lo favorece notablemente. Y la del medio son general neutro. Y después agrega usted el componente humedad. La alta humedad, como hoy, por ejemplo, que estamos arriba del 70-80%, el virus, diríamos, pierde enorme efectividad. Pero la Argentina es un país muy extenso. Espera. Claro. Tenemos la Patagonia, Bueno, es un país muy grande. Perdón, tiene razón. Pero también es cierto que la Patagonia, por densidad de habitantes, es bastante menos frecuente que el virus puede tener enorme impacto en cuanto a cantidad. Esto es un punto. Salvo Tierra del Fuego, le voy a explicar por qué. Porque tiene mucho desembarco de turistas a través de los barcos, ¿está bien? Pero si usted analiza la densidad poblacional de la Patagonia, es bajísima. Entonces usted puede tener que el virus esté circulando, pero no tiene a quién contagiar. Entonces, esto es el punto que uno tiene que analizar en este aspecto, ¿no? Cuando usted fue, acuérdese, cuando fue la pandemia de gripe, las ciudades grandes fueron las grandes afectadas, no las ciudades chicas o otras ciudades. Bueno, pero estoy de acuerdo con usted que la Patagonia va a bajar antes, la temperatura. Claro, Bariloche tiene una gran densidad poblacional, digamos, hay muchas ciudades que tienen un movimiento grande, digamos, que hay posibilidades de... Sí, pero no son las megas. Política... a ver, Noriega, estamos acá. Doctor, los argumentos que usted da para que dieron el gobierno... Déjeme terminar. Sí. No, yo quería terminar este tema. Uno tiene que estar preocupado y ocuparse. Lo que no podemos saber, diríamos, es cómo se va a comportar este virus en Argentina, porque por ahora no tenemos cómo fue la dinámica de circulación en casos autóctonos. Esto es lo que hay que trabajar muy fuertemente. Hoy no lo sabemos. Fíjese, no lo sabemos. Por ejemplo, en España se comportan distintas las distintas comunidades. Por ejemplo, en Galicia casi no hay casos y muy cerca, que el País Vasco es el tercer en incidencia de casos. Quiere decir que hay comportamientos del virus que por ahí situaciones ambientales le pueden hacer cambiar el tema. Entonces, a mí me parece que esto hoy no lo sabemos con franqueza. Es buena la observación en el sentido de que tenemos ciudades con frío, perdón, y tiene un bicho. Que esto pase. Doctor, esto va a haber que bicho, manejarlo muy dinámicamente. Tiene una langostita en el hombro, Eduardo. Bueno. Sí, se le acabó. Si no se lo digo, no es mosquito. No es mosquito, claro. Sí. No, los muy buenos argumentos que dan para no suspender las clases, que además hay un efecto fatiga, lleva mucho tiempo, la temperatura es conveniente, no hay casos endógenos. ¿Se pueden aplicar a otros campos? ¿Podría haber actividades, espectáculos, deportivos? O sea, ¿es conveniente parar el país tanto antes que tiene efectos económicos y de fatiga? A mí me parece que el país no está parado realmente. Están suspendidas las actividades deportivas vinculadas que usted acumula en pequeños espacios, sobre todo en discotecas, teatros, gran cantidad de gente con escasa ventilación o nula. Y eso es una medida que la están utilizando todos los países del mundo. Por lo tanto, me parece que esto es una medida que es adecuada. Esto lo están usando todos los países del mundo. Doctor... el único país que no suspendió en Europa actividades con público es Inglaterra. Sí, que hoy de cualquier manera suspendió la Premier League. Hoy suspendió el fútbol en Inglaterra. Doctor, hay mucha gente que lo primero que hace si tiene algún síntoma es ir al hospital. ¿Eso es recomendable o lo recomendable es que llame al 107 porque quizás se agolpan en el hospital y se pueden agarrar otro virus o contagiar a otra gente? Coincido totalmente. Sí. Cuando uno se siente con fiebre o con tos y vino de algún lado, tiene dudas, primero llamar al 107, que hay gente experta que le va a interrogar y le va a preguntar para ver si vale la pena ir a buscarlo, voy a repetirlo, ir a buscarlo
para llevarlo a alguna institución para que se estudie. Doctor, con respecto a aquellos casos graves... no tiene por qué ir por su cuenta el paciente. Claro. Con respecto a aquellos casos graves, pero que son salvados, que dicen que quedan secuelas pulmonares. Ese tipo de casos, ¿qué secuelas? ¿De qué tipo? ¿Cómo se medican? O sea, ¿cuál es aquella consecuencia que va a ser crónica para el resto de la vida? ¿De qué tipo y qué tipo de pacientes pueden quedar así? Se discute la presencia de fibrosis pulmonares, ¿no? Que cuando usted dice fibrosis pulmonar, es una zona del pulmón que no nos ayuda a respirar. Es como si fuera una zona que el pulmón no funciona. ¿Está bien? Entonces, cuando usted tiene fibrosis pulmonar pequeña, no pasa nada, pero si el pulmón queda muy fibrótico, usted va a llevarse lentamente una insuficiencia respiratoria crónica. Pero le vuelvo a recordar, porque me parece... 80% de los casos son benignos y esos pacientes no tienen fibrosis pulmonar. Por lo menos en este momento al alto. Paulo. Los que quedan con fibrosis pulmonar son los que tienen que ser respirados. Doctor, acá nos cuentan un caso que sucedió en Ezeiza porque llegó una persona, le tomaron la temperatura, no tenía temperatura alta. Estaba escáner. Escáner. Sí, o sea, estaba por debajo de la temperatura 37,1. Algún tipo de sospecha. Esta persona no tenía 37,1, pero estaba incubando. Pasó por Ezeiza sin ningún tipo de problema y ahora esta persona tiene síntomas y dicen que en el momento que pasó por Ezeiza no tenía temperatura, pero estaba incubando. Y mantuvo todo ese tiempo dando vuelta o haciendo su vida. ¿Cómo se resuelve un caso así? ¿Esa persona sin fiebre aún así puede contagiar? Si el individuo está asintomático genuinamente, no contagia. Ajá. Hay 2 estudios que muestran que el asintomático, cuando usted le busca el virus en la garganta o en el esputo, solamente el 1,5% tiene el virus. El otro 99% no lo tiene. ¿Está bien? Claro, si está asintomático genuinamente. Ajá. Doctor, le quisiera preguntar, además de todos los cambios de hábitos que tenemos que hacer, desde el punto de vista de la alimentación, ¿hay alguna recomendación especial? No, realmente hasta donde yo he leído y he indagado, no hay una relación entre la alimentación y la presencia del virus, ¿no? Pero sí de estar bien alimentados, bien descansados, o sea, todo lo que tiene que ver con hacer una vida saludable. Pero es importante, es importante. Si el epicentro, a ver chicos, si el epicentro, si una persona que laburo, si el epicentro de la pandemia es Europa, quiere decir que el problema no es ahora, doctor, el 75%, ni social ni económico. La última noticia que se tiene es que el 75% de los que han muerto en Italia son hombres. ¿Esto habla de algo en particular, de que ataque más a hombres o a mujeres, o esto no tiene nada que ver y es simplemente un dato casual? Es verdad, el 68%, entre el 55 y el 68%, según las series, esta enfermedad afectó al hombre. Segundo, afectó sobre todo al hombre fumador. Claro. ¿No? Y los cuadros más graves, el fumar, es un factor de riesgo en sí mismo. Ahora, ¿por qué afectó más al hombre y no a la mujer? Hay una serie de hipótesis bastante complejas desde el punto de vista de la genética que me parece que escapa a la respuesta, pero sí es cierto que sistemáticamente en toda la serie afecta mucho más al hombre que a la mujer. Voy a hacer una pregunta que me la están haciendo por redes, me dice preguntá. Si el virus a determinada temperatura no contagia, ¿hay que estar en un sauna? No es una mala idea, te digo. No, yo no dije que no contagia, esperá. Fabián, perdón. Yo no dije que no contagia, dije que disminuye su capacidad infectante. Es distinto. Bueno, yo quiero saber si a nivel científico, del paciente que se curó y de los que se están curando y que están resolviendo la enfermedad favorablemente, ¿se está aprendiendo algo acerca de cómo está funcionando el virus en Argentina? ¿Vacuna? Claro. A ver, por ahora el virus en Argentina sobre 40 casos, 30 y pico de casos, es imposible comparar eso como el compartimiento de 70.000, 80.000 casos de China o 12.000 casos de Italia.
que esos son los que verdaderamente van a tener investigación al respecto. Lo que sí se ha visto es que hay un grupo de adultos jóvenes que rápidamente entran en insuficiencia respiratoria y que requieren respirador. Estos pacientes hay que respirarlos, pero en general se recuperan muy bien y la mortalidad es baja, a diferencia de los adultos mayores, que cuando uno los respira, a pesar de todo, tiene una alta mortalidad. O sea, eso es un comportamiento que se está aprendiendo, y el segundo que se está aprendiendo es si hay algunas drogas antirretrovirales, digamos, asociadas, si esto disminuye la mortalidad y el tiempo de necesidad de respirador, etc. Eso se está trabajando y hay estudios comparativos. Por último, hay un anticuerpo monoclonal. Adelante. No, a ver, haciendo una síntesis en este punto. Gracias a Dios, a África no llegó. Lo que llegó es muy poco. Muy poco. Sí. Muy poco. Mucho más hombres que mujeres. Ahí tenemos dos maneras de... Espera, te hago el resumen. A África no llegó. Alguien dirá, porque en África no se viaja. Sí, también se viaja. No, mucho África más hombres... no llegó. No llegó o no se denuncia adecuadamente. O no se sabe, capaz que lo tienen, no se sabe. Mucho más hombres que mujeres. Claro, exacto. Los chicos por ahora... O sea, tiene características... No, voy a decir muy particulares. Acá vos y un virólogo van a decir no, porque te estás ocupando de cada virus tiene su característica particular, me van a decir ustedes. Pero ya es un patrón esto, los chicos no, y más hombres que mujeres. Es casi seguro que es un patrón, porque le está pasando lo mismo a Italia, lo mismo a España, lo mismo a China. Es un patrón. ¿Me explico? Y que afecta más a los hombres que a las mujeres también, definitivamente es un patrón. Pero también se podría decir que es un patrón. Es muy interesante lo que usted decía previamente, doctor, respecto del comportamiento en distintas comunidades. Dentro de España usted diferenció algunas regiones, o lo que pasa en Italia no es lo mismo que en China. Vamos a ver qué pasa en el hemisferio sur, aquí en la Argentina, todavía no lo sabemos bien. ¿A qué lo atribuye usted? ¿A diferencias ambientales, a diferencias genéticas, a diferencias en la alimentación, costumbres de la sociedad? ¿A qué? La verdad que no creo que ser multicausal, no debe haber una sola causa en este tema, pero ninguna se sabe exactamente a ciencia cierta cuál es la que impacta una sobre la otra. Yo creo que esto debe ser multicausal, ¿no? Pero déjeme que le doy una buena noticia. A ver. Hoy, el día de hoy, en la Lombardía hubo 15% menos de casos que el día de ayer. Eso es bueno. Eso está bueno. Doctor, es tan claro, y si esto se mantiene... Sí. Es una tendencia decreciente. Si esto se mantiene, significa que, claro, que la tendencia de la pandemia, por lo menos en la Lombarda, va a ir disminuyendo, ¿no? Le quería preguntar si es tan contagioso, porque más allá de la crueldad de los que han muerto, casi 5.000 en el mundo, hay algún común denominador. Y es, por supuesto, que los familiares no pueden compartir los últimos momentos de la persona que está lamentablemente agonizando. Y en gran parte del mundo, y tengo entendido de la Argentina, hay una obligación, y me lo comentaba Débora hace algunos instantes como información confirmada, que una persona que muere hay que cremarlo. No hay otro modo, aunque uno quiera decir a esta persona, la enterramos, no, hay que cremarla. Porque es tan contaminante, tan complejo. No, porque está el riesgo, digamos, porque está el riesgo de que en el manipuleo queden virus vivos o genoma viral que se pueda reproducir en quien manipulea al cadáver, ¿no? Ajá. Pero entonces, eso es una medida que se hace. También se hace en ébola, ¿eh? También se hace en ébola. En ébola también. Hay que aclarar que en Italia lo dijo. En ébola es exactamente igual. Hay que explicar que en Italia arrancó en un velatorio. Exacto. Hay una duda sobre qué tipo de barbijo es el efectivo. ¿Existe un barbijo efectivo, un barbijo no efectivo, alguno recomendado? El barbijo más efectivo es el barbijo N95 y el FFP33 que se vende en Europa, ¿está bien? Son dos barbijos efectivos que en general permiten pasar partículas debajo de 200 micrones y en general se considera que el coronavirus mide entre 300 a 400 micrones, ¿está bien? Entonces ese sería los barbijos más efectivos. Este es el barbijo que debe usar el equipo de salud
y es el barbijo que uno le debe colocar al paciente, diríamos, cuando uno va a estudiarlo y le va a sacar distintos hisopado de Fauci o el esputo, o lamentablemente tiene que intubarlo. Ese es el barbijo más efectivo. Los demás barbijos, los de tela, digamos, son porosos, con lo cual el virus pasa perfectamente, ¿no? Voy a hacer una pregunta asquerosa con respecto a esto, perdón, pero me lo preguntaron y me pareció una pregunta interesante. ¿Las heces de las personas pueden contagiar? El receptor del virus que está en el pulmón también está en el tubo digestivo. Quiere decir que algunos pacientes a veces comienzan con un cuadro gastrointestinal y rápidamente hacen el cuadro respiratorio. Esto es relativamente más común en chicos que en adultos, ¿está bien? Ahora, si tiene lo que elimina materia fecal, genoma viral que uno lo puede detectar, si es contagiante todavía no está estudiado. Pero es verdad que elimina porciones del genoma viral en materia fecal, sobre todo los chicos. Doctor, la vacuna antigripal que ahora comienza a aplicarse como todos los años en la Argentina, no sé si es la trivalente, si hay una nueva, ¿sirve a los efectos de estar mejor inmunizada una persona, aunque es más no sea para la influenza? El tema es así. ¿Por qué tenemos que adelantar un poco la vacunación antigripal? Se compraron 11 millones de dosis para que se inmunice la gente antes que empiece a circular el virus de la gripe y que eventualmente co-circule con el virus con el coronavirus. Con lo cual tenemos dos virus de alta transmisibilidad estando juntos en una comunidad, con lo cual aumenta el riesgo de enfermarse. Pero para si que yo no vacuno a la colapse... población que tengo que vacunar. Digo, ¿para que no colapse el sistema o porque la persona sufre menos riesgo de enfermedad? No, la persona va a tener menos riesgo de enfermedad de gripe, no de coronavirus. Claro. La vacuna de gripe, sea trivalente o tetravalente, protege solamente para el virus de la virus de la influenza A y B. ¿Está bien? Pero Eduardo, entonces, sí, yo vacuno antes para cubrir la población para que no se me enferme de gripe. Claro. ¿Para qué? Para que el sistema esté más laxo. Claro, eso se entiende. Ahora, si yo tengo estructura sanitaria, es muy comprensible lo que decís. Trato de minimizar, si puedo, otro virus, lo trato de minimizar, sí, y lo puedo hacer. Ahora, si yo tengo gripe, ¿estoy con mayor propensión a tener coronavirus? ¿O no tiene nada que ver que tenga gripe en ese momento? Thoman y Plager deberían estudiar medicina. ¿Por qué? Yo soy un poco doctora. Es ejercicio legal. Por eso, ya lo hablamos. No, el doctor lo dice porque es colega de mi padre y fueron compañeros en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Exacto. Es muy claro la verdad el doctor. Exacto. Más o menos. Pero es muy interesante, porque la que vos planteás es un tema que se está tratando de pesquisar, que es la coinfección con dos virus. Que los individuos, el virus esté tanto enfermo de coronavirus como de influenza. Por ahora, eso no se ha demostrado para el coronavirus. Pero, por ejemplo, la influenza muchas veces hace coinfección con otros virus respiratorios, inclusive en chicos con el virus sincicial. Pero la pregunta es muy importante, diríamos, y eso es lo que uno tiene que... Se está investigando, pero por ahora no hay publicaciones al respecto. Eduardo, sé que estaba en una reunión familiar y por culpa nuestra la dejó, así que muchísimas gracias. Lo que pasa, Eduardo, que usted tiene un problema que es muy didáctico y explica muy bien. Y bueno, todo el mundo quiere escucharlo, así que por eso también lo molestamos tanto los medios. Eduardo, muchísimas gracias y un abrazo enorme. No, está bien. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por realmente por venir acá tan lejos. No, por favor. Eduardo López, gracias Mauro.